Gracias por continuar con nosotros en este espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Miren, hay que recordar algo, Jairo, en el sector laboral. En el sector laboral. Sí, sí. ¿Tú Trabajadores. Trabajadores, sí. Todo el mundo trabajador. Yo te pregunto a ti antes de tú explicar. Sí, todo el mundo. El dueño de la empresa. Es trabajador. Es trabajador. Claro, claro. Está en la nómina. Sí. Está en la nómina. No, pero Lo que pasa es que el dueño de la empresa tiene a veces no. Tiene sí, otro una beneficio. tarjeta corporativa. Sí. Pero eso no es empleado. Pero eso trabajador. pasa a gasto, pero tiene un salario. Y generalmente trabaja más que el empleado normal. Y los sustos son más grandes cuando Claro. hay. Porque el empleador tiene la responsabilidad de pagar una nómina, mantener una empresa. Eso no es fácil. Entonces, Oye. hay que tomar en cuenta algo, Jairo. El año pasado Sí. se produjo el ajuste salarial que se hace cada 2 años, el sector privado, sectorizado y no sectorizado. Es un ajuste salarial. Y últimamente los empresarios y la clase sindical y el gobierno han estado acordando que se hacen aumentos escalonados. Entonces, un aumento de un 18%, se aplica un 15% de inmediato Sí. y el otro 3% lo dejamos para Así dentro de es. qué sé yo cuánto. Así es. Creo, lo estoy diciendo de memoria ahora, pero el año pasado, cuando se hizo el ajuste salarial, creo que fue un 19%. Y ese 19% se acordó aplicar un 15% de inmediato y un 4% adicional a partir de febrero de este año. Quiere decir que ahora en febrero, finales de febrero, no sé o en el transcurso del mes de febrero, debe aplicarse el ajuste de los 4 puntos porcentuales que quedaron pendientes. Sí. Ahora hay que tomar en cuenta algo. Para que no vaya usted a pensar como empleado ganando sueldo mínimo que le van a aumentar un 4%. No. Le van a aumentar un 4% En base al salario. en base al salario que usted tenía antes de que le aumentaran el 15%. Porque para que lo sepa. El aumento de No, pero que es así. el aumento de 19%. Le aumentaron un 15%, qué sé yo, en septiembre del año pasado. Por ejemplo, tú ganas 100 pesos. Tú ganas 100 pesos. Exactamente. Entonces te aumentaron un 15%. ¿Qué significa eso? Ahora tú ganas 115. 115. Y luego tienen que aumentarte un 4% adicional para completar 19. Son 4 pesos más. Pero ese 4% no es a partir de 115, No. sino a partir de los 100 originarios. ¿Entendió? Por lo tanto, lo que te van a aumentar es 4 pesos más. Entonces tú vas a ganar, en vez de ganar 100 pesos, vas a ganar 119. Exactamente. ¿Eh? ¿Entendió? Porque si te aumentan el 4% sobre 115, ganaría no 119, sino 121, 122. Sí, No. así es. Es bueno para que lo tomen en cuenta. Sí, para que no- que ese no 19% reclamen. de ajuste fue a partir del sueldo que usted tenía antes de hacerle el aumento. Le aumentaron un 15 primero y el otro 4 se lo van a aumentar ahora en febrero, pero partiendo de lo que usted ganaba antes del 15, antes del aumento del 15%, del ajuste del 15%. Pero ciertamente ahora hay que estar pendiente porque eso es un ajustico chiquito, pero entra Pero una funciona. cosita. Sí, claro. Funciona. te va a entrar algo. Y si tú estás entre los que todavía no pagan impuestos de la renta. Sí, claro. Porque El que gana 34,685. 680. Exactamente. De 34,685 pesos mensuales hacia abajo, no hay se problema. paga impuestos sobre No la se renta. paga. Entonces, si no se paga impuestos sobre la renta, usted va a tener. Además, ciertamente no va a haber ajuste a ese nivel. Porque No, el ajuste claro que se va a producir en el salario mínimo, tal vez lo que ganan. 21. Vamos a decir que lo que ganan entre 13 y 21 Sí. le van a hacer ese ajustito, pero los que están en 35 incluso ni siquiera le conviene. Pero te digo, no, que no le conviene. Porque Porque si te aumentan un 4%, ganando tú 34,500, por ejemplo, te lo traga. automáticamente ya pasa a pagar a pagar impuestos. impuestos Entonces lo traga. te Sí. lo traga. O sea que. Tiene su delicadeza cuando tú pasas esa barrera. Sí. Cuando tú pasas esa barrera, el ajuste tiene que ser significativo Ahora, eso para sí. que te compense lo que te va a cobrar el fisco. Ahora, lo partir que de ahí. se ha echado al olvido, como dicen algunas canciones, es el ajuste por inflación. ¿Sí? La indexación. Sí, la indexación por inflación. Eso se ha echado al olvido. Eso se quedó. Sí, eso se ha quedado ahí. Y se va a quedar, va a seguir quedar. así. Va a seguir así. Incluso yo te voy a decir una cosa, Jairo. Hasta cierto punto, tomando en cuenta la situación tributaria de la República Dominicana, hasta y cierto bueno, punto. que hay que hacer un ajuste fiscal, una reforma fiscal, posiblemente después de las elecciones, ese tipo de cosas. Sí. Lo más conveniente es que eso se quede así. Que se mantenga esa exención hasta ese límite y que si se hace alguna modificación sea subir ese límite, Pero no indexable. Exactamente. No indexable. Vamos a decir que es hasta 34,000, Llévalo a 40. vamos a llevarlo a 40. Sí. O a 38. Sí. Pero no indexable. Dejarlo Exactamente. otra vez unos cuantos años Yo más. estoy de acuerdo con eso. Porque si se hace indexable todos los años, eso es más complicado. Es una bola más de nieve. complicado. Sí, una bola de nieve. Es una bola de nieve. Porque va a Eso llegar un no momento entonces que tú vamos a estar exentos todos. Exactamente. Y fíjate una cosa,
del impuesto sobre la renta, Jairo, del cobro del impuesto sobre la renta que paga el país, que se paga hoy día en la formalidad, las empresas y los asalariados, del total, los asalariados representan un 30-40%. Así es. O sea, un poquito más de un tercio. Tú sabes Un que poquito más de un tercio de las recaudaciones de impuestos sobre la renta son aportadas por los empleados, no por las empresas. Mira, Las empresas aportan del impuesto sobre la renta más o menos un 70%, más o menos, un 65%. o sea, la proporción es 70, 65 o 35. los empleados y empresas. Sí. Tú sabes que ahí hay un diputado, que tú lo conoces, José Horacio Rodríguez, que es un buen diputado, pero ahí está equivocado. Porque él se ha degañotado pidiendo que se sincerice eso de la indexación. De la indexación del ajuste por inflación. Del ajuste por inflación sí, a la sí. salario. Pero entonces José Horacio Rodríguez, por un lado, se opone a que haya más impuestos, ¿verdad? Por la carga impositiva, Sí, que la gente sí. no aguanta más. Pero también, por otro lado, pide que esa indexación se lleve a los 47, 48 mil pesos, que más o menos que es sería. donde debería estar por acá Debe ahora estar, mismo. Sí. debe estar. Entonces, pero él vive exigiéndole al gobierno, y es un buen diputado, ¿eh? Es un muchacho Sí, un diputado, muy- un buen muy diputado, bueno, porque por muy lo bueno. menos está pendiente Está pendiente. de lo que debe estar pendiente un Está- legislador. exactamente. O sea, él está haciendo el trabajo que Muy debe hacer un legislador. excelente Aunque esté legislador. equivocado en algunas cosas. Sí, exactamente. Entonces, tú no puedes, por un lado, pedirle al gobierno de turno, al que sea, que haya más salario, mejores salarios, que haya mejores servicios de salud, por un lado, ¿verdad? Que la policía gane mejor, que haya mejores carreteras, todo lo que pide. Y que al mismo tiempo Exactamente. se sacrifique ingresos. Ah, tú no puedes. Tú no puedes sacrificar Tú no ingresos puedes. como Estado. O sea. Entonces, tú tienes que saber, tú tienes que definir eso, porque el Estado necesita dinero para resolver. No es como tú el dices, gobierno. por ejemplo, el ministro de, Industria, de Hacienda, el señor Jochi Vicente, cuando tú vas donde Jochi Vicente, le dice, mire, Jochi, Sí. hay un impuesto que se está cobrando, que es un impuesto injusto que debería eliminarse. Él lo que hace es que te dice, bueno, mira, ese impuesto representa un ingreso de 5,000 millones de pesos anual. Dime, Ajá. ¿de qué otra forma yo puedo conseguir esos 5,000 millones y yo propongo que lo elimine? Exactamente. Ahora, mientras yo no tenga cómo suplir esos Así 5,000 millones, yo no puedo plantear eliminar el Es impuesto. cierto. O sea, porque cada impuesto de esos representa un ingreso. Sí. A veces sí, tú puedes tener un impuesto que se torne burocrático y que tal vez el ingreso es mínimo Y sea para el más fisco. pesado cobrarlo que lo que Más realmente. incómodo. Entonces tú lo Sí. eliminas, que es lo que se conoce como vamos a decir, cuando tú haces una reforma de eficientización, Claro. vamos a decir, del aparato tributario. Pero si no, tú tienes que mantenerlo. Entonces, cuando el Congreso propone eliminar un impuesto, porque el Congreso es el que aprueba los impuestos, o sea, el que tiene la facultad, porque los impuestos solamente pueden establecerse por ley. Por lo tanto, quien tiene que autorizarlo es el Congreso. Pero cuando el Congreso se propone eliminar un impuesto, tiene que al mismo tiempo plantear una alternativa de ingreso para el Estado que sustituya lo que el Estado dejaría de percibir por ese impuesto eliminado. Claro, porque tú si no- no, entonces tú no- estaría sacrificando No, ingresos. que tú no puedes Y es contradictorio. hacerle harakiri al gobierno, porque el gobierno tiene que tener dinero para gestionar. Pero señores, nos estamos quejando de que de que tenemos un problema de déficit todos los años. Sí, exactamente. Entonces, ok, ¿cómo vamos a suplir el déficit? Por un lado, tú criticas el endeudamiento, pero por otro lado, tú no quieres que haya más impuestos, que haya una eficiencia en el cobro de impuestos. Exactamente, más Entonces, eficiencia en el cobro de oye, impuestos. Porque vamos a ver. aquí, eso es lo que sí deberíamos Sí. reclamarle al gobierno. O sea, lo que tú tienes que reclamarle al gobierno La es que el informalidad, gobierno Delgado. sea más efectivo en la gestión de cobro de impuestos. No solo la informalidad, Jairo, sino también la evasión. Bueno, pero Porque tú entonces- tienes mucho de evasión. Y mira- Incluso hay mucha evasión Sí. que es fácil de controlar, porque hay mucho de evasión y de ilusión, como tú mencionabas anteriormente, que tiene que ver es con la debilidad del gobierno en la fiscalización de los recursos que le cede a determinados sectores o que le exonera a determinados sectores. Sí, pero eso parece una enfermedad de esa que no se curan. Bueno, tienen que ponerle voluntad política. Bueno, Porque pues, es que el Estado para trabajar, hay que fajarse. Eso no de cuántos Hay que años buscarlo. quejándolo de eso. Sí, por ahí. Mira, hay ejemplos de efectividad. Y yo siempre lo menciono. No lo menciono personalizándolo, lo menciono por la coyuntura. Ajá. Cuando el presidente Leonel Fernández gobernó el país por primera vez, 96-2000, resulta que que Leonel Fernández llegó al poder con el PLD como un regalo prácticamente. ¿Por qué digo un regalo? Porque fue el Partido Reformista que lo llevó. Sí, sí, claro. ¿Qué ocurrió entonces? Que cuando él llega al gobierno, al Poder Ejecutivo, el Congreso era totalmente opositor. Así es.
el Congreso era controlado por el entonces Partido Reformista y por el entonces PRD. PRD, Milagro Tibo estaba O sea dura que ahí. el Partido Reformista Albuquerque. tenía 14 senadores. De los 30, señores, el Sí, Partido sí. Reformista tenía 14. Sí, es fácil. Y el Partido Revolucionario Dominicano tenía 15. Imagínate tú. Creo que el PLD tenía 1. Entonces, quiere decir que la oposición tenía mayoría absoluta. Como la oposición tenía mayoría absoluta, la oposición decidió no aprobarle al gobierno ningún préstamo. No te voy a aprobar préstamo. Y cada vez que el gobierno decía, mira, necesitamos préstamo para cubrir déficit, ¿sí o qué? Él decía, no hay préstamo. Leonel bajó la deuda. Exactamente. Pero no a eso que me quiero referir. O sea, a lo que me quiero referir es que entonces, como el gobierno, el Poder Ejecutivo se vio en esa situación, la alternativa para mejorar sus ingresos era la eficientización de la administración pública. Y por eso, en el 96-2000, la administración pública empezó un proceso de modernización y de eficiencia, Jairo. Y por eso entonces las recaudaciones aumentaron. ¿Por qué aumentaron las recaudaciones del gobierno durante los 4 años del 96 al 2000 sin haberse aprobado ningún tipo de impuestos y sin haberse aprobado ningún tipo de préstamo? Porque la situación te obligó a ser más efectivo. Sí, sí. ¿Por qué ahora los gobiernos no son efectivos en la procura de aumentar sus ingresos sin más impuestos y sin más préstamos? Porque los gobiernos lo que hacen es que se aseguran de que en cada elección su partido logre mayoría congresional para así entonces irse al camino más fácil. Someter ante el Congreso una autorización de préstamo para cubrir para déficit. emitir deuda. Si tuviéramos un Congreso así es. opositor completo, entonces el Poder Ejecutivo tendría que ser más efectivo Bueno, en la administración por del lo menos Estado. para negociar. O obligarlo a negociar. Pero es yo difícil. La ingobernabilidad también es un no, problema. porque no es ingobernable. Eso no es No, ingobernabilidad. pero Al contrario. negociar, No, delgado, perdóname. negociar. Pero sí, pero perdóname. Delgado. Perdóname. Cuando el Congreso acá, es tú controlado porque- por la oposición, no hay ingobernabilidad. Al contrario, lo que hay es mejor gobernabilidad No, porque no. entonces hay un proceso de negociación. Mira, mi ley ahora en Argentina. No, no me pongas ese ejemplo. No, te estoy diciendo. Pero ven acá, dime una cosa, Jairo. ¿Fue No. ingobernable el país en el 96-2000? Es diferente la No, diferente. Delgado. Lo que es diferente, ¿tú sabes lo que es No. diferente? Lo que es diferente es el presidente que tú me estás mencionando. No me menciones eso. Vamos a hablar de que tú tienes un poder ejecutivo con un Congreso en contra que obliga entonces a que haya consenso. ¿Cuántos senadores tenemos consenso nosotros? entre la clase política. ¿Cuántos senadores tenemos? Si tú entonces 32, ¿verdad? si tú tienes un partido ¿Tú político. te imaginas que los 32 senadores sean de la oposición? Si tú tienes 2 partidos políticos que son los que controlan el Congreso y un poder ejecutivo, un partido político que controla el gobierno, tú vas a tener constantemente negociaciones entre legisladores y entre poder ejecutivo a través de sus respectivos partidos para hacer más equitativo el gobierno. Y eso es positivo porque eso es democracia. Eso sería democracia. Y eso obligaría al gobierno, cuando no llega a ningún acuerdo con el Congreso, el Congreso no me aprobó el préstamo. Como el Congreso no me aprobó el préstamo, déjame buscar la manera de mejorar mis ingresos. ¿Cómo yo mejoro mis ingresos? Siendo más eficiente. Entonces, cuando por ahí tienes razón, cuando pero tú tienes un por el otro Congreso lado, en contra, tú eres más efectivo en la administración pública. Y eso fue lo que le pasó a Leonel Fernández en el 96-2000. Y para marcarte la diferencia, compara al presidente Leonel Fernández 96-2000 con el presidente Leonel Fernández 2004-2012. Totalmente diferente. Cogió más apretado, sí. Claro, no endeudó el país. Duplicó la deuda. Duplicó la deuda en ese momento. ¿Pero por qué? Porque gobernó con un Congreso a su favor. Ahora también hay otro Entonces, escenario. fíjate cómo no tiene que ver con presidente, con lo que tiene que ver es con equilibrio de poder. Equilibrio de poder. Además, tú sabes muy bien que a partir de 2001, cuando el país hizo su primera gran emisión de bonos, el país le cogió como el gustico también a cambiar la forma en que se financia, porque antes era multilateral la deuda. Sí, pero sin embargo, Entonces, las exigencias de la sociedad también son diferentes. Sin embargo, el financiamiento con bonos es más positivo que el financiamiento con organismos Yo lo creo, sí. yo lo creo. Porque es más, aunque sea más costoso. Sí, pero es más expedito. Pero es más expedito, es más rápido. Pero también porque el problema no es que Jairo, el problema no es que el gobierno no se endeude. El problema es que tú no puedes. Señores, aquí lo que tenemos es una llave. Falta un peso, deuda. Faltan 2 pesos, deuda. O sea, aquí tú tienes que desde el año 2006, 2004, sí, hacia acá, ningún presidente se ha molestado para decir, señores, no, espérate, yo voy a hacer un esfuerzo, me falta dinero, pero yo voy a hacer un esfuerzo, yo no voy a ir al Congreso a pedir más dinero prestado. Yo lo que voy a hacer es hacer un esfuerzo por mejorar. No. Me reúno con Hacienda, ningún esfuerzo. aduana, impuestos internos. Ningún esfuerzo. Lo que se hace, falta dinero, más deuda. Falta dinero, más deuda.
Y eso fue lo que hizo Leonel Fernández, eso fue lo que hizo Danilo Medina y eso es lo que está haciendo Luis Abinader. Ah, bueno. ¿Pero por qué? Porque tienen el Congreso a su favor. Entonces, bueno, el llamado sello gomígrafo. Entonces, eso hay que detenerlo, Jairo. Eso hay que detenerlo. Cuando te digo que hay que detenerlo, es que en algún momento el gobierno tiene que hacer un esfuerzo porque todo lo que sea déficit no se cubra necesariamente con deuda, sino que se cubra una parte con deuda, pero otra parte también con eficiencia, con un poco más de eficiencia en cuanto a la fiscalización de los sectores principalmente que reciben exenciones en el país. ¿Quién supervisa y audita y fiscaliza las exenciones fiscales que el gobierno le concede al sector privado? ¿Quién? Bueno, ese es un tema. Eso es un tema. Un tema. Y mira que el ministro de Un Hacienda tema. habló de eso en el Foro Económico del Dinero, Jairo. Sí, habló de eso. Lo mencionó. Yo creo que ese ministro ha sido... la etapa de las exenciones fiscales muy ya claro. eso llegó a su fin. Quiere decir que el gobierno va a revisar. Va a comenzar a mirar. Y bueno, le va a comenzar a hacer caso al fondo, que tiene muchos años, pidiendo que revisemos. Que revisen eso. Porque no es que se eliminen, la que hay que mantener. No, que se revisen. Porque, por ejemplo, en el sector zona franca tú sabes que hay que revisar, pero no eliminar. Jairo, mira, y en turismo si tampoco. Si el gobierno logra por lo menos la mitad. Ni la mitad. Si el gobierno logra transparentar el 25% de las exenciones fiscales, no hay que hacer reforma. Esos son 50.000 millones de pesos. O sea, 50.000 millones de pesos, Jairo. Nada más un 25%. Sí, bueno, imagínate tú. De las exenciones fiscales al sector privado. De verdad. Y un 25%. Yo no estoy hablando de que la mitad, ni más de la mitad. No. Una cuarta parte nada más. Sí, pero entonces hay que ver quién cede. ¿Quién cede? Bueno. ¿Quién cede? Eso hay que ponerle la palabra mágica. ¿Cuál? Voluntad política. Bueno, pero tú sabes muy bien que estamos en campaña, ahora no podemos hacer de eso. No, porque eso es para después de las elecciones. Eso es para después de las elecciones. Hay cosas que se van a decidir después que pase todo esto. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos dinámica económica.